Capítulo 551. ¿Estás tratando de usarme? Traductor, Endless Fantasy Traducción Editor, Endless Fantasy Translation Siakun sonrió. Hermano Junior Hyun, no es necesario ser tan educado. ¿Hay alguna dificultad que estés experimentando? Naturalmente, tenían que tener cuidado en sus respuestas cuando recibieron regalos repentinos. Si la otra persona quisiera un favor inalcanzable a cambio, ciertamente tendría que rechazar cortésmente. Hyunao mencionó que tenía algunos problemas con su mascota espiritual y tenía que volver para ayudar a cuidarlo. Necesitaba irse durante 3 días y esperaba que sus mayores lo entendieran. Los 3 aceptaron las máscaras con sonrisas. Dijeron que era un pequeño favor y que no necesita ser tan educado. Hyunao se sintió tranquilo. Al día siguiente, se despidió y se fue. Tuvo que regresar y avanzar a la cima del reino de la ascensión del alma. Si se retrasara, sería una pérdida. Las burbujas azules desaparecerían tan pronto como fueron recogidas. Él fue al jardín de Herbe Spirit. Habían pasado varios meses, y la gente aquí casi se había olvidado de él. Después de una breve mirada, notó algunas caras nuevas. Cuando estaba a punto de irse, vio a Lianin. Hermano Junior Hyun, ha pasado mucho tiempo desde que viniste aquí, dijo con una sonrisa. He estado ocupado con las tareas sectas, dijo Hyunao. Luego, se dio cuenta de que estaban reemplazando las hierbas espirituales. Hermano Junior Hyun, ¿viste? Estamos fomentando nuevas hierbas espirituales. Como acabas de regresar, ¿tienes tiempo para ver si están bien? Si hay algún problema, lo cambiaremos de inmediato, dijo Lianin con una sonrisa. Hyunao asintió y echó una breve mirada. No hubo problemas. Cuando estaba a punto de irse después de escoltar a la hermana mayor Lian, pensó en Bai Ye. Me pregunto cómo está el hermano mayor Bai Ye. Iré a verlo después de avanzar. Bai Ye era demasiado peligroso. Su reino y talento de cultivo eran una cosa, pero la principal preocupación era que podía caer en sus trampas sin saberlo. Ahora solo tenían una brecha de un reino importante, y todavía había la posibilidad de caer en los esquemas del oponente. Hyunao tuvo que ser cauteloso. Dejando el Spirit Herb Garden, Hyunao notó que algunas personas mayores volaban en Sborus Sky. Era un espectáculo raramente visto. ¿Hay algo urgente? Aunque es curioso, no pudo detenerse y preguntarle a la gente. La primera prioridad fue el avance. Hyunao vio que algo guía la energía espiritual a su alrededor cuando llegó al patio. Era como la convergencia de una galaxia. Causó que la energía espiritual se reuniera y no se dispersara. ¿Este es el método de Bai Ye? Hyunao no estaba seguro de si podía verlo debido a un mayor progreso en haber dominado la técnica de bloqueo del cielo. Sin embargo, se dio cuenta de que este método era profundo y extremadamente sutil. Bai Ye es realmente formidable. Nunca subestimó a Bai Ye y había aprendido a reconocer la fuerza de sus enemigos. La autoconfianza ciega conduciría a desastres fatales. Hyunao se sorprendió cuando entró en su patio. Debajo del árbol de durazno, una mujer con un vestido rojo y blanco estaba sentada en la mesa sosteniendo un cepillo. Estaba enfocada en hacer talismanes. Era Hon Yuye. Hyunao no esperaba que estuviera aquí en este momento. Aunque quería probar su estado mental, estaba a punto de avanzar, y no quería invitar a problemas. Pero incluso si no estaba dispuesto, no podría alejarla. Solo podía acercarse en silencio y verla crear talismanes. Pronto, notó que había visto este talismán antes. Era el talismán que había usado para fusionarse con la tableta de piedra. Después de que se completaron los talismanes, la tableta de piedra de Hyunao fue llevada. Al ver la tableta limpia, Hon Yuye parecía sorprendido. Luego, ella levantó las cejas y lo miró. ¿Has aprendido la técnica de bloqueo del cielo? Hon Yuye de repente preguntó. Hyunao permaneció tranquilo y compuesto. Señor, debes estar bromeando. ¿Es eso así? Hon Yuye sonrió. En la secta Heavenly Note, ¿cuántas personas están en la etapa temprana del reino del núcleo dorado a la edad de 32 años? Tenía 33 años ahora. Era un año nuevo, por lo que era de hecho 33. Hyunao no dijo nada.
Hon Yuye limpió la tableta de piedra. Ya no eres joven. Sí, ya no soy un hombre joven de 20 años. Jianao asintió. A los 33, sintió que ya no era joven. Era natural sentirse así. No te ves tan viejo, dijo Hon Yuye. Lo que quise decir era que no tenías esa imprudencia juvenil incluso cuando eras joven. Pero todavía había esperanza. Ahora, eso es poco probable. Jianao bajó la cabeza. No necesitaba la imprudencia juvenil en primer lugar, pero cuando Hon Yuye lo mencionó, lo reflexionó. Viejo cauteloso, ¿eso es lo que soy? Imprudente y arrogante, lleno de vigor, lleno de pasión, atravesando montañas, ríos y la tierra, y reconocido en las 9 provincias. Sin imprudencia, la vida era sosa. Sin embargo, no estaba en línea con su personalidad. Además, en la Torre Sin Ley, había solidificado su estado mental y estaba aún menos inclinado a ser imprudente. Hon Yuye entregó la tableta de piedra a Jianao. ¿Qué has encontrado recientemente? He ganado bastante. Jianao calmó sus pensamientos e inmediatamente sacó la piedra del cielo. Espero que puedas ocuparte de esto, señor. ¿De los Saint Bandits? Hon Yuye tomó la piedra. Sí. Jianao asintió y luego repitió lo que había escuchado de la hermana mayor Jinsa. De esta manera, podría cambiarle el problema. Hon Yuye se burló. ¿Tienes la intención de usarme para tratar con los Saint Bandits? Señor, has entendido mal, dijo Jianao apresuradamente. Solo pensé que involucrarse con los Saint Bandits afectaría mi tiempo para cuidar su flor. Hon Yuye sonrió fríamente. Ella no dijo nada. ¿Estás seguro de que no quieres esto? Preguntó después de un rato. No lo hago, dijo Jianao decisivamente. ¿Sabes lo que esto puede traerte? Hon Yuye preguntó de nuevo. No lo sé, y no quiero saberlo, dijo Jianao. Muy bien entonces. Te ayudaré esta vez, pero tendré que quitarte algo, Hon Yuye dijo. Hubo una explosión. El cielo bloqueó la piedra destrozada. En un instante, Jianao sintió algo disipando en los cielos y la tierra. Era difícil de atrapar, y el sentimiento era indescriptible. Al mismo tiempo, en las profundidades de la cueva de la niebla del mar, surgieron innumerables tentáculos. Cada tentáculo estaba cubierto en las escrituras. Pero de repente, todos los tentáculos se detuvieron. Luego, una figura fantasma apareció por encima de ellos. Parecía algo sorprendido. ¿Roto? Después de un momento, la figura fantasma se rió de todo corazón. Esto es una locura. Ja ja ja. ¿Desprecia el bloqueo del cielo, o quiere comprenderlo él mismo? De todos modos, él es audaz. Algún día, nos encontraremos. En ese momento, innumerables tentáculos surgieron con anticipación. En la ciudad imperial, Bizu visitó a las princesas. Hermana, no tengo nada en común contigo. Ya tienes 300 años y solo tengo 30 años. La princesa empujó a Bizu. Acabo de verte y hablar un poco, dijo Bizu. No quiero hacerlo. A las otras hermanas no les gusto. Te gustan aún menos que yo. Si te ven conmigo, les gustará incluso menos que antes. Solo quería dar un paseo corto contigo, dijo Bizu. Esta fue la última princesa. Bizu había visitado a todos y sufrió sus insultos y sus miradas. Ji Sueji era aún más imperdonable que los demás. Tenía que encontrarla hoy. Capítulo 552. Señor, te encontré traductor, Endless Fantasy Traducción Editor, Endless Fantasy Translation. ¿Qué estás haciendo, hermana? Una niña siguió detrás de Bizu impotente. En sus 30 años, era bastante joven entre las princesas. Debido a que no tenía hermanos mayores y su madre no era muy favorecida, estaba en un lugar más débil. Aunque Bizu no era muy querido, todavía tenía 2 hermanos mayores. Si bien podrían distanciarse de ella, en realidad no la dañarían. Como Bizu a menudo salía, no necesitaba preocuparse por los conflictos con nadie. Ella, sin embargo, no pudo hacer eso. Siendo más joven, estaba restringida de muchas maneras.
Ahora que Bizu estaba tratando de acogerse con ella, definitivamente sería ridiculizada. Solo verificar si hay individuos sospechosos aquí. Los reinos de cultivo de las personas aquí son relativamente promedio. Un maestro como yo puede ayudarlo a mirar a su alrededor y asegurarse de que Bizu dijo mientras miraba a su alrededor. Se detuvo brevemente frente a cada persona y luego siguió adelante. Algunas personas bajaron la cabeza con preocupación. Si fueran calificados sospechosos, sufrirían mucho. Hermana, tal vez deberías revisar a las personas que te rodean. Aquí no hay infractores, se quejó la joven. Echaré otra mirada, dijo Bizu cuando vio a la última persona. Luego, ella frunció sus cejas ligeramente. ¿Hay otros?, preguntó ella. Hay uno más que fue a comprar cosas para mí, dijo la joven princesa instintivamente. Pero pronto, vio a Bizu sentado. Entonces, la esperaré. La joven princesa estaba aturdida. Después de esperar un tiempo, alguien finalmente entró. Bizu inmediatamente giró y usó una técnica secreta. Era el último, y no había razón para que no fuera ella. Pronto, una mujer de unos 30 años apareció a su vista. Ella sostenía pasteles y estaba parado en la puerta. Al ver a la otra princesa, parecía un poco sorprendida. Luego, ella los saludó respetuosamente. Bizu la miró. Incluso la princesa más joven estaba preocupada, insegura de lo que Bizu iba a hacer. Bizu suspiró y se puso de pie. La joven antes que ella no mostró problemas. Hermana, me voy, le dijo a la joven a su lado. La joven princesa tenía 30 años, pero ella era tan pequeña. La princesa más joven dejó escapar un suspiro de alivio. Bizu finalmente se iba a irse. Afuera, Bizu se reunió con Yao Yi sin parecer desanimado. Princesa, ¿encontraste algo? Yao Yi preguntó. Los dos caminaron por el camino. Hoy, la luz del sol era brillante y había una fragancia sutil en el aire. Bizu miró al cielo impotente. Tía Yao, ¿crees que hay otras princesas que aún no he conocido? Ninguno. Los has conocido a todos, dijo Yao Yi. ¿Qué es lo que estás buscando? ¿Qué estoy buscando? La princesa Bizu lo pensó y dijo, buscando suerte. ¿Suerte? La tía Yao estaba perpleja. Si lo encuentro, tendré suerte. Si no, Bizu suspiró. Encontrar a la persona traería muchos beneficios. Pero por ahora, parecía infructuoso. Mientras miraba a la tía Yao, de repente se congeló en su lugar. Su mirada había estado en la tía Yao. No era consciente de que estaba usando la técnica secreta. Sin embargo, en un instante, los ojos de Bizu se estrecharon. ¿Qué pasa, princesa? La tía Yao preguntó con curiosidad. Nada, nada. Bizu caminó hacia adelante distraídamente. La tía Yao no se sorprendió por esto. Regresaron a su residencia en el camino. Junto a la piscina del jardín, Bizu se sentó junto a la mesa de piedra y apoyó la barbilla sobre sus manos. Estaba perdida en el pensamiento mientras miraba el agua. ¿A quién planeas visitar a continuación, princesa? La tía Yao preguntó. Después de pensarlo, Bizu dijo, ¿por qué elegiste quedarse a mi lado? Tía Yao, tengo más de 300 años y no tengo futuro. ¿Eh? La tía Yao estaba perpleja. ¿De qué estás hablando? Bizu se volvió para mirar a la persona a su lado. Solo quiero saber por qué. Tal vez es porque te vi naciendo. La tía Yao pensó por un momento y dijo, en aquel entonces, seguí a tu madre, y desde tu nacimiento no podía soportar separarme de ti y me pidió que te cuidara. Entonces, ¿a dónde planeas ir después de morir? Bizu preguntó de nuevo. ¿Por qué de repente preguntas esto? La tía Yao sintió que era un poco extraño, pero ella todavía respondió, no sé, podría irme. Bizu dudó por un momento antes de alejarse. Tía Yao, ¿y si te digo que soy el primer genio de la familia real en la historia? ¿Qué pensarías de mí entonces? La tía Yao sonrió. ¿No siempre dices eso, princesa? Bueno, déjame expresarlo de manera diferente. Bizu se levantó y miró a la tía Yao.
Señor Hisueji, te he descubierto. Jianao miró la piedra destrozada del cielo en el suelo y dio un suspiro de alivio. Aunque esto era beneficioso para su técnica de bloqueo del cielo, aceptar regalos de personas desconocidas a veces podía enredarlo en cosas inesperadas. Debido a Hon Yuye, ya estaba involucrado en demasiados asuntos. No quería quedar atrapado en torbellinos aún más peligrosos solo por un pedazo de piedra. La situación puede ser un poco problemática ahora, pero aún podría manejarla y resolver algo. No pudo sobreestimarse a sí mismo. De lo contrario, sufriría más tarde. Hon Yuye se sentó y hizo un gesto para que Jianao preparara té. Aparte de estos, hay algunos descubrimientos de la reciente reunión, dijo Jianao después de preparar el té. Además de la información, también tenía 2 cuadernos para mostrarla. Uno era sobre todo lo que había descubierto sobre Feng Hua. El otro era un registro de la reunión. Aunque los miró, Jianao todavía relató todo, desde el principio hasta el acabado, desde el bloqueo del cielo hasta la discusión sobre el corazón del dragón ancestral. ¿El corazón del dragón ancestral? Hon Yuye cerró el libro con cierto interés. ¿Ha aparecido realmente el corazón del dragón ancestral en el extranjero? Es difícil de decir. Los rumores sugieren que el corazón del dragón ancestral podría ser un elemento sellado de los bandidos sagrados. Jianao dudó por un momento. Pero por una trogue de suerte, aprendí una información que podría estar relacionada con el corazón del dragón ancestral. La persona mencionó eso al este del río celestial, está la perla dragón de dragón Archea Nevis. ¿La perla dragón? Hon Yuye parecía aún más interesado. A pesar de que parecía indiferente, Jianao podía sentir su curiosidad. Luego dijo _VPS_ todo esto es rumores, incluso si sabes dónde podría estar el corazón del dragón ancestral, es inútil. Solo hay una forma de encontrarlo, ir al mar abisal y convocarlo con el aura del clan del dragón, dijo Hon Yuye. ¿Está el mar abisal al este del río celestial? Jianao preguntó. Hon Yuye le dio una mirada pero no dijo nada. Por un momento, Jianao no pudo entender ese aspecto. Afortunadamente, no parecía haber ningún peligro. ¿Puedes ponerte en contacto con la persona que mencionó la perla dragón? Hon Yuye de repente preguntó. Debería poder, dijo Jianao. No sabía si ese pez todavía estaba cerca. Solicite más detalles, dijo Hon Yuye. Jianao asintió. ¿No era diferente el corazón del dragón ancestral del clan dragón? Él le preguntó, pero no recibió una respuesta. Esto solo se sumó a su confusión. Sin embargo, con respecto al mar abisal, podría ir y preguntarle al Rey Celestial. El desafío sería cómo hacer que coopere. Necesitaba identificar sus debilidades a partir de la evaluación. En cuanto a si sería efectivo o no, eso era incierto. ¿Cuál quieres elegir? Hon Yuye preguntó mientras gestaba en el cuaderno con la información de Feng Hua. Había 3 opciones de comunicación en la lista, por lo que tuvo que elegir una. Capítulo 553. ¿Hay un rey celestial que se arrodillara y suplicaría misericordia? Traductor, Endless Fantasy Traducción Editor, Endless Fantasy Translation, planeo elegir la tercera opción, dijo Jianao sin dudarlo. La tercera opción fue la más desafiante, sin embargo, la más segura. Además, ofreció el beneficio de detenerse por el tiempo. Si no pudiera obtener el fanático del tesoro de 1000 faces, podría usar esto como una excusa para retrasar lo inevitable. Estaba consciente del clon de Feng Hua, pero incluso eso fue al regreso al reino vacío. No podría hacer nada incluso si tuviera ideas. Si Hon Yuye quisiera empujarlo a progresar en el futuro, entonces tendría que revelar esto. Si él pudiera señalarla con su clon, podría continuar posponiendo las cosas. ¿Sonreír Sanseng es miembro del fin de todas las cosas? Hon Yuye de repente preguntó. Sí. Jianao asintió. Sin embargo, estaba un poco perplejo. Hon Yuye sabía acerca de sonreír en Sanseng, pero no había preguntado mucho al respecto en el pasado. ¿Por qué estaba preguntando de repente ahora? Sin embargo, Hon Yuye no dijo nada más.
Esto dejó a Jianhao con dudas, pero decidió ver cómo se desarrollarían las cosas. Después de terminar el té, Jianhao pensó que Hon Yuye iba a hacer algo. Sin embargo, ella se sentó allí y bebió más té en silencio. Por la tarde, Jian Zhao sintió una presión. Estaba prestando mucha atención a cada movimiento que Hon Yuye hizo porque no podía comprender sus pensamientos. Esto lo hizo bastante preocupado. Hon Yuye finalmente le miró. Una sonrisa fría tocó en sus labios. «Será mejor que no me conduzcas», dijo. La figura de Hon Yuye comenzó a desvanecerse. Jianhao bajó la cabeza y dijo respetuosamente, «No te preocupes, señor». Al ver a Hon Yuye irse, Jianhao se sintió bastante indefenso. Por ahora, dejaría este asunto a un lado y vería cómo progresaban las cosas. Si se le instara nuevamente, sacaría la información sobre Ai Min. Si lo siguió para obtener más información sobre el final de todas las cosas, podría aprender quién estaba detrás de la tableta de piedra. El objetivo final de Hon Yuye era recolectar todas las tabletas de piedra y descubrir el verdadero propietario detrás de ellas. El verdadero autor intelectual. Esta persona estaba percibiendo tesoros en todo el mundo a través de los mensajes crípticos en la tableta de piedra. Después de un breve pensamiento, Jianhao observó el patio. Ahora que la matriz había sido actualizada, la gente común le resultaría difícil ingresar. Esto le dio algo de tranquilidad. Después de confirmar que la matriz estaba bien, fue a la sala de cultivo y comenzó a avanzar. Esta vez, logró el pico del reino de la ascensión del alma en un año. Era mucho más rápido de lo que había anticipado. Ahora, si quisiera avanzar nuevamente, tendría que esperar unos 2 años más. Esto fue con la ayuda de la Santa Medicina. De lo contrario, podría llevar aún más tiempo. Al día siguiente, al mediodía, Jianhao salió del pasillo. Ahora, su aura estaba oculto, y no había rastro de resplandor mágico de sus hechizos. Sin embargo, había una tenue energía espiritual púrpura proveniente de él. Incluso la técnica de bloqueo del cielo había recibido alguna mejora durante su avance. Aunque podría interferir con los talentos de los demás, sí se podría usar en el combate real que quedaba por verse. Sin embargo, le permitió comprender mejor otras técnicas y artes mágicas, lo cual fue una ganancia inesperada. Ahora que había consolidado su cultivo, podía sentir claramente que podía comenzar a aprender la segunda técnica del Sutra Hon Men Geart. Sentado en el patio, primero revisó su interfaz. Nombre, Jianhao, edad, 33, cultivo, pico del reino de la ascensión del alma, método de cultivo, 100 sal 100 revoluciones, Hon Men Geart Sutra, capacidad divina, 9 revoluciones de sustitución de muerte, única, evaluación diaria, corazón claro y puro, reaparición del espíritu oculto, poder divino, renacimiento de árbol marchito. Caldero celestial, sangre vital, 2/100, no se puede cultivar. Cultivo, 0/100, no se puede cultivar. Habilidades divinas, 2/3, no se puede obtener. 33 años en la cima del reino de la ascensión del alma. Si todo saliera bien, podría entrar en el reino de regreso a Boid a la edad de 35. Entre los jóvenes discípulos que conocía, parecía que ninguno había logrado regresar al reino vacío todavía. Me pregunto dónde se ubicaría entre los principales discípulos con mi pico del reino de la ascensión del alma. Había superado al hermano mayor Bai Yi. Probablemente también había superado a la hermana mayor Yeya King. Debería estar entre los 5 primeros entre los principales discípulos ahora. Después de especular aproximadamente sobre su propia fuerza, Jianhao dejó de pensar demasiado y comenzó a cambiar sus habilidades y técnicas sobrenaturales. La reaparición del espíritu oculto necesitaba ser recargado. También necesitaba restaurar las técnicas de lucha en sus guardias de la muñeca. Después de un tiempo, Jianhao se había restaurado a su condición máxima. Este nivel de fuerza le dio una sensación de seguridad. En el pasado, cuando se encontró con traidores y retorció a otros discípulos, se retiró. Le preocupaba por la noche que pudieran entrar en su residencia. Ahora, todavía se retiraría, pero tenía la fuerza para contraatacar. Debería visitar la Torre Sinlab y conocer al rey Ailuo. La hermana senior Jin se lo había mencionado antes,
y también quería preguntar sobre el mar abisal. En el camino, vio a algunos discípulos que parecían muy ocupados. Los había visto ayer, pero no había tenido la oportunidad de preguntarles. Iré al jardín de hierbas espirituales y preguntaré más tarde. Jianao llegó a la Torre Lowles. En el quinto piso, el rey Ai Luo parecía burlarse de la hermana mayor Nangong Yue. La llegada de Jianao no llamó su atención. Tal vez se había acostumbrado después de mucho tiempo, y asumió que la persona frente a él ya no era una amenaza. Jianao podía entender. No estaba seguro de si podía amenazar al Rey Celestial, después de todo. Solo podía intentarlo. Jianao fue directamente a la segunda celda. En este momento, el rey Ai Luo lo miró. Rey Celestial, espero que hayas estado bien, dijo Jianao cortésmente. Un mero cultivador de reino del núcleo dorado. He visto a muchos ir y venir. Cada uno de ellos quería algo de mí. Un cultivador de reino del núcleo dorado es solo un cultivador de reino del núcleo dorado, después de todo. No daré ni diré nada. El rey Ai Luo señaló los grilletes en el suelo. ¿Ves estas cosas? Estos no pueden contenerme. No mis extremidades y no mi orgullo, tampoco. El rey Ai Luo se rió de todo corazón. Jianao suspiró y levantó la mano. Quiero discutir algo contigo. En un instante, el ambiente en el quinto piso cambió. Fuang Yuzhen miró en serio. Incluso el rey Ai Luo dio un paso atrás involuntariamente, aunque rápidamente se dio cuenta de lo que estaba haciendo y se mantuvo firme. Levantó la cabeza ligeramente para mostrarle a Jianao que no le tenía miedo. Sin embargo, Jianao vio la preocupación en los ojos de Nangong Yue. Era como si este simple gesto fuera aterrador para ellos. Nangong Yue estaba perplejo. ¿Qué estaba pasando? Claramente, no estaba pasando nada. ¿Por qué sintió ella que era peligroso? El rey Ai Luo se rió. Habla, entonces. Jianao suspiró. Solo podía hablar suavemente. El destino del rey celestial, Miao Anxian. La razón por la que Ai Luo estuvo aquí fue por Miao Anxian. Sería fácil sacarlo de la torre sin ley y arruinar sus planes. No sabía qué pasaría después de eso. El rey Ai Luo se sorprendió momentáneamente por las palabras de Jianao. Luego, se ríe en la risa. ¿Estás bromeando conmigo? ¿Es esto suficiente? Nunca he visto a nadie usar tales palabras para hacer que alguien se sometiera. ¿Piensas tan poco de mi parte? Soy el Rey Celestial. ¿Hay un Rey Celestial en este mundo que se arrodillará y suplicará misericordia con estas palabras? El rey Ai Luo recogió la cadena de grilletes y se sentó en el suelo. Preguntas, responderé, dijo suavemente. Capítulo 554, Predicación y enseñanza traductor, Endless Fantasy traducción editor, Endless Fantasy Translation. Al principio, el rey Ai Luo estaba lleno de espíritu. Aunque Nangong Yue lo despreciaba, ella también sintió que esta persona era un hombre duro. Pero cuando lo vio sentarse y aceptar Jianao, estaba atónito. Cuando dijo que respondería cualquier pregunta que Jianao tenía, ella estaba aún más aturdida. Era completamente diferente de lo que ella había imaginado. Fuang Yuzhen parecía insuficiente. Pero después de un momento, parecía en conflicto. No sabía si sentir que la leyenda aún era poderosa, o sentirse abatido de que Jianao todavía era tan poderoso como antes. Jianao dio un suspiro de alivio. Más tarde, preguntaría cuál era la fortuna del Rey Celestial. Puede ser similar al favor de la tierra de la familia real. Jianao se paró en su lugar y dudó si preguntar sobre los secretos del río celestial. Después de dudar por un momento, se dio por vencido. Al menos, no debería preguntarlo ahora mismo. Si lo preguntara ahora, tendría que informar a la hermana mayor Jinsa y a los demás. Cuanto más sabía, más se restringiría para venir aquí. Esperaría hasta más tarde cuando sería mucho más seguro. Por ahora, él preguntaría por el río celestial. ¿La parte oriental del río celestial? Ai Luo pensó por un tiempo. Por supuesto, es la ubicación del mar abisal. Es profundo, y es difícil volver una vez que bajas. Jianao asintió. No preguntó nada más.
Era suficiente para entender que era el este del río celestial. Era solo que el dragón de Archean-Ebis-Pearl y el corazón del dragón ancestral no se les podía preguntar. Se quedó un poco más y luego planeó irse. Las pocas personas allí quedaron atónitos. «¡Esperar!». Nangong Yue de repente gritó. Jianao se dio la vuelta y la miró por desconcertación. «Escuché a la mujer antes de decir que alguien de la cueva de la niebla marina te dejó un mensaje». «¿Qué fue?». Nangong Yue finalmente preguntó. Ella no creía que fuera esa persona, pero el comportamiento de Jianao hoy la hizo sentir un poco extraña. Entonces, ella tuvo que preguntar. Jianao no se sorprendió. «¿Por qué debería decirte?». «Te enseñaré sobre los reinos de cultivo, y soy muy bueno para enseñar», dijo Nangong Yue. «¿Estás diciendo que no puedo enseñar?». Ai Luo preguntó. Jianao sonrió. Ai Luo hizo un buen punto. Con Hon Yuye todavía a su lado, ¿qué podría enseñarle Nangong Yue que no sabía? Jianao se volvió y se fue. «Puedes preguntarle a la hermana Senior Jinsa si quieres saberlo». Después de dejar la torre sin ley, Jianao descubrió que todavía tenía mucho tiempo. Podía lidiar con otras cosas. En cuanto a Ai Luo y Nangong Yue, no le importaba. El rey celestial Ai Luo cooperaría en el seguimiento y más o menos revelaría cierta información. Nangong Yue estaba interesada en la persona de la cueva de la niebla marina, por lo que podría decir algo también. Si lo que dijeron era verdadero o falso dependería del oyente. En el jardín de hierbas espirituales, tan pronto como llegó Jianao, escuchó a la bestia decirle a Xiao Li sobre comer gente. Pero rápidamente cambió la conversación a zanahorias cuando sintió a Jianao. La percepción de la bestia espiritual fue aguda. «Maestro, ¿cuándo volviste?». La bestia se paró en el hombro de Cheng Chou con entusiasmo. Xiao Li también corrió hacia él. Luego miró a su alrededor. «¿Hermana mayor no vino contigo?». Jianao recordó lo que Hon Yuye había dicho antes. Xiao Li le dijo que Jianao fue atrapado con lujuria después de un discípulo en la secta. «¿Golpear?». La puso en la frente. «No hables tonterías». Xiao Li se frotó la frente. «Oh». Jianao no dijo mucho. Hubo algunas cosas que no podían explicarse en detalle. Después de decirle a la bestia que tome a Xiao Li para encontrar el pez, Jianao le preguntó a Cheng Chou sobre su cultivo. Habían pasado casi 10 años. Cheng Chou finalmente estaba a punto de avanzar a la etapa media del reino del establecimiento de la fundación. «Hay algunos progresos», dijo Cheng Chou con entusiasmo. También sintió que tenía la oportunidad de intentar avanzar. En estos años, no se atrevió a aferrarse, y tenía al hermano mayor Jian para guiarlo personalmente. El progreso no fue rápido, pero la estabilidad fue la clave. Otros juniors podrían haber alcanzado el reino del núcleo de oro a la edad de 40 años, mientras que todavía estaba tratando de avanzar a la etapa media del reino del establecimiento de la fundación. Aunque la brecha era enorme, estaba contento. Incluso estaba emocionado. «Todavía tengo algo de tiempo. Te contaré sobre algunos métodos de cultivo y cosas a las que prestar atención al avanzar». Jianao se sentó. Explicó todo con gran detalle. Cheng Chou escuchó con entusiasmo. Incluso algunos discípulos de reino del establecimiento de la fundación pasante no pudieron evitar detenerse y escuchar. Era raro escuchar a un senior en el reino del núcleo de oro que enseñaba a un junior. No fue hasta que oscureció que Jianao terminó su explicación. Cheng Chou no pudo absorberlo todo, pero lo recordó. Después de eso, Jianao sacó algunas píldoras. Estas eran cosas que no había usado. Era inútil mantenerlos, por lo que podría regalarlos. Durante el tiempo que estaba haciendo misiones, Cheng Chou cuidó de Xiao Li y los demás. Estos no fueron nada comparados con lo que había hecho por ellos. Al ver que todavía había gente alrededor, Cheng Chou solo se dio cuenta de que Jianao ya estaba en el reino Golden Core. No había muchos dentro del acantilado de corazones rotos que pudieran explicar y enseñar así. «Gracias, hermano mayor Jian», dijo Cheng Chou con agradecimiento. En este momento, algunos discípulos también lo saludaron respetuosamente y luego se fueron. Cuando no había nadie alrededor,
Jianao preguntó sobre los acontecimientos recientes en la secta. Aunque podía ver a las personas que iban y venían durante su servicio de guardia, no necesariamente conocía la situación interna de la secta. Se acerca la secta Blackhaven, dijo Cheng Chou. Jianao se sorprendió. ¿Por qué viene la secta Blackhaven? La secta Blackhaven era una secta inmortal, y la secta de Nota Celestial era una secta demoníaca. Las dos partes se habían enfrentado varias veces. Cada uno había sufrido pérdidas graves. Ahora que iban, se sentía como si algo malo iba a suceder. Sí, se dice que los discípulos de la secta Blackhaven vienen a intercambiar con los discípulos de la secta de la Nota Celestial, dijo Cheng Chou. Debería suceder pronto. Jianao bajó la cabeza. Sintió que este intercambio no sería algo bueno. Quizás la secta Blackhaven quería probar la fuerza de la secta de la Nota Celestial. Si se desempeñaron mal, podrían aprovechar la oportunidad de tragarlos de una sola vez. Y el maestro de la secta que estaba en reclusión también estaría expuesto por haber fallecido. Jianao suspiró. Con suerte, no sería así. Hasta ahora, la secta de la Nota Celestial había mostrado una gran fuerza. Después de eso, Jianao se dirigió al río. Necesitaba ver si la bestia y Xiao Li habían encontrado el pez verde. Quería preguntar sobre los asuntos con respecto a la Pearl Dragón de Archea Nevis. La bestia estaba nadando en el río, y Xiao Li estaba corriendo en la orilla. Se veía extraño para Jianao. El dragón estaba corriendo y la bestia estaba nadando. Bestia, allá, hay un gran pez allí, ¿ese es tu amigo? Si es así, no debemos comerlo, dijo Xiao Li. La bestia dijo algo. Jianao no pudo escucharlo claramente. Estos dos parecían haber venido a atrapar un poco de pescado, para que pudieran comerlos. En la orilla del río, vio un pez verde nadando en el agua y mirándolo. ¿Me entiendes? Jianao preguntó. El pez verde asintió. Ayúdame a descubrir más sobre la Pearl Dragón de Archea Nevis. Si necesita alguna recompensa, no dude en pedirla, dijo Jianao. El pez verde miró a Jianao confundido. Al final, se zambulló en el agua y desapareció. Capítulo 555, Reino de establecimiento de la Fundación llegando en una noche. Traductor, Endless Fantasy Traducción Editor, Endless Fantasy Translation. Al ver que el pescado verde se fue, Jianao tenía algunas dudas. ¿Realmente lo entendió? Parecía que lo entendía. No parecía un pez normal. En este punto, no había nada de qué preocuparse. Si estaba equivocado, siempre podría volver a preguntar la próxima vez. No había prisa. Maestro. Cuando Jianao estaba a punto de irse, la bestia saltó a su lado. ¿Qué pasa? Jianao preguntó. En este momento, Xiao Li atrapó un pez en el agua. No sabía cómo la convenció la bestia. Lin Zi tiene algunas noticias, dijo la bestia mientras se sacudía del agua. ¿Sobre Zhao Qingsue? Jianao preguntó. Fue casi un año, y finalmente, hubo noticias sobre eso. Sí, dijeron que sucedió mucho en la tumba. El otro amigo de Lin Zi entró a la mitad. Finalmente encontró a Zhao Qingsue. Y luego, los dos se encontraron con el guardián, por un giro del destino, obtuvieron algunas herencias. El lago Wittemon finalmente tiene control sobre la tumba, dijo la bestia. Jianao estaba bastante conmovido. Su suerte no fue mala. Era solo que Lin Zi parecía estar excluido. Era solo una carga para ellos. Suspirando, preguntó, ¿ha regresado? Ha regresado. La bestia espiritual asintió. ¿Sabe Lin Zi? Él sabe. ¿Él también fue? Él lo hizo pero no la conoció. Jianao asintió. Eso era de esperar. No fue fácil para un discípulo de la secta exterior entrar en el lago Wittemon. A veces, se necesitaba un gran coraje para intentar ir allí. Con Lin Zi, sería como un niño pobre visitando una mansión rica. Todo parecía fuera de lugar. ¿Cómo está Lin Zi? No en un buen estado. Jianao asintió. Podía ir y registrarse con él. Jianao llegó a las afueras de la secta, donde se encontraba la secta exterior. Luego, caminó directamente al bosque.
Lindsay estaba allí. En una zona cubierta de hierba en el bosque, la luz de la luna cubrió todo. En el borde, Lindsay estaba sentado contra un gran árbol. Estaba perdido en el pensamiento mientras miraba al cielo. De hecho ha crecido. Hyanao caminó hacia él. Cuando conoció a Lindsay por primera vez, era un poco frágil. Ahora, era mucho más fuerte en sus veintes. Hyanao estaba acostumbrado a ver a Xiaoli, y pensó que Lindsay y los demás no habían cambiado mucho de antes. Lindsay se sorprendió. Se puso de pie y vio a Hyanao. Entonces, lo saludó. «Saludos, señor». «¿En qué estás pensando?». Hyanao preguntó. «Sobre mi reino de cultivo», dijo Lindsay. Hyanao miró y confirmó que Lindsay todavía estaba en la primera etapa del reino de refinamiento de sangre vital. ¿Te has estado aflojando? No me atrevo a aflojarme. Lindsay parecía triste. ¿Te sientes confundido sobre el futuro? Hyanao preguntó. Sí, dijo Lindsay con una cara amarga. Dicen que los cielos recompensan lo diligente y que cada esfuerzo produce una cosecha. Pero ni siquiera puedo proteger a las personas que me rodean. Todos están avanzando, pero estoy sumido en un atolladero y no puedo liberarme. Mi madre murió después de que me fui, y la anciana murió frente a mí. Ella creía que yo era un discípulo inmortal hasta el final. No tenía poder hacer cualquier cosa, pero pensé que incluso si no podía salvar a las personas que me rodeaban, al menos no les traería problemas. Por mí, hermana mayor Zhao. Hyanao escuchó en silencio. Lindsay había estado en la secta durante 10 años, y había estado atrapado en el reino de refinamiento de sangre para siempre. Poder persistir hasta ahora ya era muy notable. Se había enfrentado al ridículo, al insulto y a través de él de todos modos. Sin embargo, a los ojos de todos, era un desperdicio irredimible. 10 años en la misma etapa. Era increíble. Hermano mayor, ¿qué debo hacer? Lindsay miró la tierra. No era nada, y no podía hacer nada. Hyanao lo miró. Debes aprender a calmar tu estado mental incluso si te desprecian o humillan por los demás. Aunque el camino es largo, eventualmente llegarás. Aunque la tarea es difícil, la logrará haciéndola de manera consistente. Eso es quien eres hoy. Hyanao se volvió y se fue, pero a mitad de camino, se volvió y dijo, recuerda, eres diferente de antes. Lindsay miró a Hyanao confundido. ¿Diferente? ¿Cómo fue eso posible? Pero no pensó más en eso. En cambio, pensó en lo que Hyanao había dicho antes. Debes aprender a calmar tu estado mental incluso si te desprecian o humillan por los demás. Lindsay calmó gradualmente su respiración, y bajo la luz de la luna, se sintió renovado. Luego, comenzó la técnica de refinamiento de sangre vital de la luna estelar. Aunque el camino era largo, finalmente llegaría. Aunque la tarea era difícil, tendría que seguir intentándolo. Sus pasos se movieron con las estrellas, y sus movimientos se balancearon con el viento. La luz de las estrellas lo rodeó. Inconscientemente, la luz pura de la luna brillaba en su frente. La brillantez de las estrellas y la luna iluminó todo. En un momento, la luz de la luna se movió con los pasos de Lindsay y la brisa sopló con las manos. La bestia espiritual y Xiaoli, que se escondían en las sombras, estaban asombrados. Spirit Beast, ¿qué pasó con el hermano Junior Lindsay? ¿Por qué siento que es diferente de antes? Xiaoli preguntó suavemente mientras sostenía la bestia espiritual. Su reino de cultivo está cambiando. La bestia espiritual observó cuidadosamente. Con la aparición de la luz de la luna, el cultivo de Lindsay comenzó a aflojarse desde la primera etapa del reino de refinamiento de sangre vital. Luego llegó la segunda etapa y luego la tercera. Ahora estaba en la cuarta etapa. Xiaoli también notó esto. Ella se cubrió la boca con asombro. Quinta etapa. Sexta etapa. Séptima etapa. Octava etapa. Novena etapa. En este momento, la luz de la luna cubrió los alrededores, y luego comenzó a verter en el cuerpo de Lindsay. Para temprano en la mañana, toda la luz de la luna entró en el cuerpo de Lindsay. Y en este momento, su cultivo sufrió un cambio.
Ahora estaba en la etapa temprana del reino del establecimiento de la fundación. Estuvo en la primera etapa del reino de refinamiento de sangre vital durante 10 años. Luego, avanzó al reino del establecimiento de la fundación en una noche. Por ahora, Xiao Li ya estaba acostado en el suelo, dormido. La bestia espiritual luchó de sus manos y luego flotó al lado de Lin Zi. Cuando el proceso terminó, Lin Zi, que había abierto los ojos, se sorprendió al ver el majestuoso aura de la bestia espiritual. ¿Todavía recuerdas lo que dije en ese entonces? La bestia espiritual dijo. Antes de ti es el futuro de Monoverlord. Tú, que están destinados a viajar con el demonio el Señor Supremo, están destinados a la grandeza. Lord Beast, yo. Lin Zi bajó la cabeza. La bestia espiritual lo había dicho muchas veces, pero se había sentido muy ordinario. Debes aprender a enfrentarte a ti mismo. Ven, sígueme y siente tu propio reino. La voz de la bestia espiritual llevaba algo de misterio. En un instante, Lin Zi sintió que estaba cubierto por una fuerza misteriosa. Al mismo tiempo, comenzó a sentir su propio reino. Sin embargo, se quedó quieto. Estaba incrédulo. Sintió que todo era solo una ilusión. No dudes de ti mismo. No te niegues a ti mismo. Este es el verdadero tú. Aquellos que pueden viajar conmigo, la bestia espiritual, son las destinadas, declaró la bestia espiritual con un aura majestuosa. Lin Zi miró a la bestia espiritual delante de él y se arrodilló en el suelo. Las lágrimas cayeron de sus ojos. La bestia espiritual lo miró. Sígueme y no decepcionarás a tus seres queridos. Quizás no puedas imaginar qué tipo de existencia está parado frente a ti. Pero un día, seguramente lo sabrás. A lo lejos, Jianao los observó y finalmente se volvió. Desactivó el caldero celestial. El viaje de Lin Zi acababa de comenzar. Si podría caminar sobre él dependía de su fortaleza. Jianao no pudo evitar eso. Era su propio camino. Capítulo 556, Unidad del Cielo y la Tierra. Traductor, Endless Fantasy. Traducción editor, Endless Fantasy Translation. En la ciudad imperial, una princesa y su criada se sentaron junto a la piscina cerca del palacio. La princesa, Bizu, estaba salpicando el agua con sus pies descalzos. Se sintió relajada y contenta. Por otro lado, su criada, Yaoyi, estaba llena de preocupaciones. Habían estado sentados aquí así durante mucho tiempo en silencio. Cada uno esperaba a que el otro hablara. Yaoyi miró a la princesa a su lado, que parecía despreocupada y suspiró fuertemente. «Princesa, ¿qué te gustaría preguntar?» Bizu se sorprendió. «¿No quieres saber cómo me enteré de ti?» Yaoyi sacudió la cabeza. «Si quieres decirme, lo harás. Un señor me lo dijo. Siempre pensé que la persona estaba en otro lugar, pero resulta que está aquí a mi lado», dijo Bizu. Ella no sentía nada más excepto sorpresa. Esta revelación no afectó su opinión sobre Yaoyi, quien todavía era una persona importante para ella. «Parece que conoces a muchas personas, princesa», dijo Yaoyi con una sonrisa irónica. «Eso es porque soy el genio número 1 en la ciudad imperial», dijo Bizu con una sonrisa. «¿Por qué no dices que eres un genio inigualable en todo el mundo?» Yaoyi preguntó con curiosidad. «La última vez, vi a alguien llegar al establecimiento de la Fundación Celestial Dao, así que...» Bizu suspiró. «Todavía tengo un largo camino por recorrer». ¿Establecimiento de la Fundación Dao Celestial? Yaoyi estaba bastante sorprendido. Ella no estaba familiarizada con el establecimiento de la Fundación Celestial Dao y no esperaba que la princesa lo mencionara casualmente. «Sí, pero el establecimiento de la Fundación Celestial Dao es una larga historia». «No hablemos de eso», dijo Bizu en serio. «Discutamos el asunto de los Saint Bandits. Escuché que sabes mucho al respecto». «No sé mucho». Yaoyi sacudió la cabeza. «Crecí en la tribu espiritual celestial, así que conozco algunos secretos». ¿El corazón del dragón ancestral seleccionó a los Saint Bandits? Bizu se puso directamente al grano. «Sí». Yaoyi asintió.
Si no muere, los Saint Bandits no se detendrán. En aras de sus ideales, los Saint Bandits interfirieron con todas las carreras del mundo. Más tarde, el clan Xuanyuan lo selló con el corazón del dragón ancestral, y mientras el clan Xuanyuan no se despierte, los Saint Bandits permanecerán sellados para siempre. Ahora que hay signos del despertar del clan Xuanyuan, por eso el corazón del dragón ancestral está sellado. ¿El clan Xuanyuan disminuyó por esto? Bizu se sorprendió. Yao Yi sacudió la cabeza. No debería ser solo eso. Tal vez vieron el suyo destino. Bizu se quedó quieto. No había esperado que Yao Yi supiera tanto. ¿Cuál fue la verdadera razón para sellar a los Saint Bandits? Bizu preguntó. Yao Yi permaneció en silencio por un momento antes de responder, debido a sus ideales. ¿Qué ideales? Bizu preguntó. Yao Yi dudó por un momento. Unidad del cielo y la tierra. ¿Unidad del cielo y la tierra? Bizu estaba perplejo. No sé lo que significa. De todos modos, fueron despreciados por el mundo. Yao Yi sacudió la cabeza. Bizu no preguntó más y en su lugar preguntó sobre el corazón del dragón ancestral. El corazón del dragón ancestral está rompiendo su sello lentamente. Debería estar en el área del mar abisal, y puede ser convocado por un aura similar, dijo Yao Yi. Bizu se quedó en silencio por un momento. ¿Cuál es el corazón del dragón ancestral? ¿Cuál es su propósito? Yao Yi dijo, no lo sé. Tendrás que preguntarle al clan Xuanyuan. Jianao regresó a la secta temprano. Sus mayores preguntaron cortésmente sobre el estado de su mascota espiritual, y solo pudo responder que estaba ileso. De hecho, la bestia espiritual no tuvo problemas. Había progresado con el manual sin nombre, dominado la técnica de bloqueo del cielo y alcanzó con éxito el pico del reino de la ascensión del alma. Incluso había mejorado su técnica de luz y polvo. Su fuerza actual estaba mucho más allá de lo que solía ser, y a veces, sentía la necesidad de entrenar con alguien. Afortunadamente, logró suprimir estos impulsos. Antes de regresar, había revisado Baiye. A pesar de sus heridas, el reino de cultivo de Baiye todavía estaba en la etapa temprana del reino del espíritu primordial. Recientemente, ha habido muchas personas en la secta. Creo que se están preparando para la reunión de intercambio, dijo Konu. Le pregunté por eso anoche, dijo Nan Yusu con sorpresa. Dijeron que los discípulos jóvenes de la secta Blackhaven vienen para el intercambio. Se dice que muchos de los discípulos de élite de nuestra secta participarán. Parece que vienen con gran entusiasmo. Siakun asintió. Sí, después del agotamiento de los recursos de nuestra secta, finalmente comenzamos a recuperarnos. Ahora viene la secta Blackhaven. Deben estar tratando de aprovechar nuestro estado debilitado. Jianao también pensó que ese era el caso. El intercambio con el Blackhaven la secta era como ofrecer una rama de olivo antes de tomar medidas militares. Si la secta de nota celestial parecía más débil o tenía problemas internos, la secta Blackhaven podría lanzar un ataque a gran escala. Sin embargo, Jianao no estaba seguro de las intenciones reales de la secta Blackhaven. ¿Estaban interesados en la mina o algo más? En realidad, hay otra teoría. Nan Yusu dudó. Escuché a algunas personas mayores decir que la razón principal por la que viene la secta Blackhaven es debido a la clan Xuanyuan. ¿El clan Xuanyuan? Konu y Jianao se sorprendieron. Sabía que Xuanyuan Tai y Xuanyuan eran miembros del clan Xuanyuan. Sin embargo, hubo una diferencia entre los dos. Uno tenía la bendición de la montaña y el mar y el otro no. Pero no estaba claro qué significaban estas diferencias. Jianao se dio cuenta de que todavía no podía descifrar las palabras que había escuchado en el reino del cadáver. Ya había aprendido mucho, pero aún no podía entenderlos. No pudo encontrar la traducción correcta. Quizás necesitaba aprender más en el futuro. Por ahora, tuvo que ver qué estaba planeando el clan Xuanyuan. Así es. Nan Yusu asintió. Escuché que el clan Xuanyuan ha recuperado el legado de sus antepasados y ahora está en aumento. Están participando en el intercambio con nuestra secta para continuar su progreso.
Pero la secta Blackhaven tiene algo más que el clan Xuanyuan. ¿Por qué ayudarían con esto? Xia Kun preguntó. Nan Yusu se encogió de hombros. Esa es solo una teoría. En realidad, muchas personas tienen curiosidad sobre cómo el clan Xuanyuan logró recuperar el legado de su antepasado. Jianao bajó la cabeza. Probablemente los había ayudado con eso. No interrumpió su discusión. Después de que terminó la charla, se centró en la segunda técnica de hechizo del Sutra Hon Mengeart. Era la montaña y el sello marino. En la cascada fluida, Wang Yanfeng caminó por el camino, sus cejas se fruncieron ligeramente. ¿Estás seguro de que este es el lugar de reunión? Preguntó. Yu Benjing también estaba perplejo. Sí, este es el lugar, pero no entiendo por qué es elegido. Habían venido a conocer a la persona que inicialmente había señalado a Yu Benjing que la persona de los peces tenía un secreto. Ahora, no tenían comunicación, pero aún querían reunirse con esa persona. Poco tiempo después, llegaron a la ubicación acordada. Pero no había señales de nadie. ¿Me están buscando dos? Un hombre de mediana edad salió. Estaba vestido con túnicas taoístas y tenía un comportamiento extraordinario. Él era Aimin, que se había convertido en un anciano de la secta exterior. Al ver al hombre, Yu Benjing se inclinó en respeto. Saludos, señor. Wang Yanfeng también asintió en saludo. Estaba algo sorprendido por la identidad de la persona que tenía delante. Inicialmente, no se mencionó que esta persona era de la secta. ¿Es este el verdadero discípulo de Thunder Fire Peak? Aimin sonrió. No necesitas dudar de mi identidad. Recientemente me uní a la secta. ¿No usé ningún truco? Capítulo 557. La elección de Lindsay Traductor, Endless Fantasy Traducción Editor, Endless Fantasy Translation. ¿Por qué te uniste de repente a nuestra secta de notas celestiales, señor? Wang Yanfeng preguntó con curiosidad. Lo encuentro interesante, dijo Aimin simplemente. ¿Has encontrado a la persona de los peces? No. Wang Yanfeng sacudió la cabeza y luego explicó bruscamente la situación. De hecho, sospechamos que fue Jianao quien los dejó ir. Es demasiado tarde para seguirlos más, dijo Yu Benjing. Aimin asintió. Eso no está exento de ganancias. Si de hecho fue la persona que mencionaste que los dejó ir. La persona de los peces pagará el favor. Puedes aprender los secretos de la persona de peces a través de él. Haré contacto más tarde, y si obtengo algo, te daré suficiente recompensa. Por supuesto, esta información también viene con una recompensa. 2 tesoros caros cayeron en manos de los dos. Además de estos, también había un libro de técnicas. A Wang Yanfeng no le importaban mucho los tesoros, pero cuando vio el libro de las técnicas, fue tentado. Señor, eres demasiado amable, dijo Yu Benjing felizmente. Es un comercio, y un comercio naturalmente necesita ser mutuamente beneficioso, dijo Aimin suavemente. Señor, recuerde que dentro de la secta no podemos matar a otros discípulos, recordó Wang Yanfeng. He oído que la secta de notas celestiales es bastante estricta a este respecto, pero tengo curiosidad. ¿La gente del salón de la aplicación de la ley realmente se atreve a matar a un anciano por un discípulo del reino del núcleo de oro? Aimin se rió entre dientes. Tenía bastante confianza en sí mismo. Jianao no volvió a ir a la torre sin ley, ni prestó atención a otros asuntos. La mayoría de las veces, comprendió la montaña y el sello marino. El sello de montaña y mar era un tipo de técnica de palma que podía condensar el gran poder de las montañas y los mares y suprimir todas las cosas. También tenía un poder destructivo extremadamente poderoso. A diferencia de las técnicas ordinarias, el alcance de las focas de montaña y mar era extremadamente grande. Superó con creces cualquier técnica conocida. Sin embargo, también estaba limitado por el reino de cultivo. Es posible que necesite mucho tiempo para aprenderlo. Alrededor de mediados de enero, Jianao renunció a comprender la montaña y el sello marino. Descubrió que la capacidad de la montaña y el sello marino no solo era una técnica de palma sino también un sello.
Era como el universo en una técnica de palma. Lo que lo hizo más indefenso fue que no podía usar esta técnica de palma para refinar su núcleo en absoluto. Las marcas de sellado fueron temporalmente inútiles. Entonces, dejó de comprenderlo y decidió aprender a hacer nuevos talismanes. El melocotón inmortal pronto sufriría encarnación, por lo que necesitaba salvar suficientes piedras espirituales. En el último medio mes, lo que más sorprendió a Jianao fue Linzi. Cuando regresó a la bestia espiritual por la noche, la despertó y le preguntó por Linzi. Linzi, en el reino del establecimiento de la fundación, no era particularmente fuerte, pero ya tenía las calificaciones para convertirse en un discípulo de la secta interior. Sin embargo, su situación actual no era muy diferente del reino de refinamiento de sangre vital. Probablemente permanecería en la etapa temprana del reino del establecimiento de la fundación durante mucho tiempo. Pero finalmente vio esperanza. En cuanto a si se sometería a un cambio drástico en la personalidad más tarde, dependería del individuo. Sin embargo, la bestia espiritual le dijo que Linzi lloró en el suelo por un día y luego se quedó en silencio durante 3 días. Al final, le pidió a la bestia espiritual que usara sus habilidades divinas para ayudarlo a ocultar su reino de cultivo. Jianao se sorprendió pero también aliviado. Saber cómo ocultar las habilidades de uno era algo bueno. Tenía miedo de que Linzi se jactara de eso e informara a sus 2 amigos. Eso podría haber sido un desastre. Linzi sabía que había progresado demasiado rápido. Nadie lo aceptaría. Incluso lo encontró increíble. Quería aceptarlo poco a poco como un discípulo ordinario. Jianao no tenía intención de interferir con esto. Para él, en realidad fue algo bueno. Si Linzi permaneciera sin cambios, no sería necesario que saliera de la montaña. Pero en el reino del establecimiento de la fundación, incluso si soportara la paliza de aquellos en el reino de refinamiento de sangre vital, no tendría ningún efecto. Cómo proceder dependería de la bestia espiritual. De hecho, el que realmente acompañó y enseñó a Linzi y Chu Chuan fue la bestia espiritual. Cheng Chou ocasionalmente también ayudó. En cuanto a Xiao Li, ella simplemente fue a ayudar ocasionalmente. Estaban familiarizados entre sí y su relación era decente. Para Jianao, esto estuvo bien. Incluso si se fuera, no tendría ningún impacto. La situación de Linzi fue buena por ahora, y la de Chu Chuan también estaba bien. Hoy en día, Chu Chuan era realmente conocido. Desafió a las personas en todas partes y falló constantemente. Pero su fuerza estaba mejorando constantemente. En la etapa media del reino del establecimiento de la fundación, era casi invencible entre sus compañeros. Tenía algo de la personalidad de An Min. Excepto por Xiao Li, el camino de nadie era tan estable y rápido como el de An Min. Incluso aquellos con una aptitud sobresaliente no pueden compararse con An Min. Su comprensión fue alta. Era diligente, trabajador y experimentaba situaciones de vida y muerte. También fue favorecido por las bendiciones de la naturaleza. Otros solo pueden usar el reino de cultivo para mejorar su fuerza, pero An Min usó su propia sangre y los cadáveres de sus enemigos para mejorar su fuerza. Su refinamiento de espíritu, vitalidad y energía no se pudo comparar con los genios ordinarios. Su conciencia espiritual era algo que los genios ordinarios no podían coincidir. Era bastante infantil y siempre esperaba una oportunidad para presumir. La manera fácil de manejarlo era felicitarlo. Hoy, mientras protegía la puerta, Jianao notó de repente a un grupo de personas que venían hacia la puerta. La gente de la secta Blackhaven está aquí, dijo Nan Yusu. ¿Tan pronto? Xiakun exclamó sorprendido. Jianao también estaba algo sorprendido. Todavía era mucho tiempo antes del intercambio, entonces, ¿por qué llegaron de repente tan pronto? No hemos recibido ninguna noticia, pero generalmente, si pueden venir aquí, no debería haber ningún problema, dijo Konu. Los 4 no se atrevieron a ser negligentes. Esta vez, era la secta Blackhaven, y no importa cómo llegaron allí, tuvieron que verificar con cuidado. Si hubiera algún problema, se consideraría negligente en sus deberes, y las consecuencias podrían ser graves. Pronto, un grupo de la secta Blackhaven, dirigida por un cultivador de reino del núcleo de oro en la etapa tardía, llegó a la puerta de la montaña.
Los cuatro se sintieron aliviados porque la fuerza del grupo no era tan buena. Jianhao vio al líder y se sorprendió algo. Era Situ Jian. Situ Jian también lo vio y sonrió. ¿Tienes alguna muestra, compañeros discípulos? Nan Yusu preguntó. Lo hacemos. Situ Jian sacó un sobre. Los cuatro se turnaron para examinarlo y confirmaron que no había problemas. Era un sobre del Valle de Ice Moon, y estas personas iban al Valle de Ice Moon en la secta. Por favor, espere un momento, dijo Xiakun. Envió un mensaje al Valle de Ice Moon. Un momento después, alguien de Ice Moon Valley llegó y los escoltó adentro. Jianhao los observó. Reconoció a una mujer en su grupo además de Situ Jian. El que había cortado en las minas. Un tiempo después de que el grupo de la secta Blackhaven entró en la puerta, algunos discípulos estaban insatisfechos. ¿Se dieron cuenta de que las personas que protegen la puerta de montaña parecían un poco arrogantes? ¿Qué piensas, hermana señor Ren? Preguntó una mujer en el grupo. Ren Xuang estaba aturdido. Está bien. Ella había visto a Jianhao, y él ya estaba en el reino Golden Core. Hace 10 años, estaba justo en la etapa temprana del reino del establecimiento de la fundación. ¿Cómo llegó al reino del núcleo de oro en solo 10 años? Pero son solo los guardias de montaña en la puerta. Escuché la secta demoníaca tiene una jerarquía estricta, y los más débiles generalmente están en servicio de guardia. Pero antes de que ella pudiera terminar su oración, una voz fría vino de delante. Si quieres regresar, puedo enviarte lejos de la secta Heavenly Note en este momento. Dentro de la secta de otra persona, abstenga de hablar de manera inapropiada. Fue Situ Jian quien había hablado. No quería lidiar con estos idiotas. Sin embargo, ver a Jianhao fue realmente sorprendente, y ya estaba en la etapa temprana del reino del núcleo de oro. Cuando estaba en el reino del establecimiento de la fundación, Situ Jian no se atrevió a subestimarlo, y mucho menos ahora que había logrado el reino del centro de oro. Además, no había enemistad entre ellos, al menos no en la superficie. Entonces, aún podrían llevarse bien. La mujer reprendida bajó la cabeza y decidió discutirla más tarde con otras personas mayores. Capítulo 558. ¿Cómo me atreves a detenerme? Traductor, Endless Fantasy Traducción Editor, Endless Fantasy Translation. Al ver a los discípulos de la secta Blackhaven, Jianhao y los demás suspiraron, luego regresaron a sus respectivas posiciones. Hace un tiempo, estaban en desacuerdo entre sí, y hoy vinieron para un intercambio amistoso. La secta Blackhaven realmente merecía ser la secta más fuerte. Tenían mucho coraje. Jianhao bajó la cabeza. Si pudiera ingresar fácilmente a la secta Blackhaven, entonces tendría la oportunidad de preguntar sobre el paradero de los miles de caras. Quizás incluso hubo una oportunidad para obtenerlo. Desafortunadamente, no quería ir a ese lugar, incluso si fue invitado. No sabía lo peligroso que era. La secta Santa Celestial, el clan inmortal caído, el pabellón de alegría celestial y los bandidos de los santos podrían tener sus ojos en él. Si hubiera un enemigo formidable enviado después de que no podía pelear, sería fatal. Sin embargo, la secta celestial de Saint debería ser la opción más segura. Con el paso del tiempo, las personas que enviaron se volvieron menos amenazantes. A lo sumo, enviaron un cultivador de reino del espíritu primordial. Quizás en el futuro cercano, la amenaza de la secta celestial desaparecería por completo. La secta inmortal del atardecer también estaba allí. Lo habían estado mirando antes para la hermana mayor Yunruo. Habían pasado más de una docena de años, y también habían llegado a sus sentidos. No valía la pena hacer un gran alboroto sobre una mujer fallecida. Incluso si realmente les gustaba a Yunruo, habían sido más de una docena de años. Poco a poco se olvidaron de Yunruo, y pronto se olvidarían de la venganza. A Jianhao no le importó. Por la noche, las estrellas eran brillantes y la luna estaba drogada en el cielo. Jianhao regresó a descansar. A pesar de que las estrellas eran brillantes en el camino, la oscuridad aún dominaba. Un tiempo después, apareció una figura bajo la luz de la estrella.
Jianao estaba bastante sorprendido. Cuando se acercó, se dio cuenta de que era un hombre de mediana edad. Lo saludó cortésmente y continuó su camino. Parece que me está esperando deliberadamente. ¿Pero por qué? Esa persona era Aimin, el avatar espiritual de Feng Hua. Aimin, que había estado viendo a Jianao, lo detuvo. Joven amigo, espera. Jianao estaba bastante interesado. Si fuera alguien que hubiera estado en la secta durante mucho tiempo, se sentiría más a gusto. Sabía sobre el enfoque de puñalado de la secta del sonido celestial para alguien que dañó a un discípulo, pero Aimin acababa de unirse a la secta recientemente. Podría pensar que podría matar a un discípulo sin consecuencias. De hecho, la sala de aplicación de la ley no debía ser TRIF. Pero lo más problemático fue que Aimin podría no saber que el salón de la aplicación de la ley no debía ser TRIF. Anciano, ¿me llamaste? Jianao se detuvo y se dio la vuelta. ¿Me conoces? Aimin parecía sorprendido. Sí. Jianao asintió. Te vi entrar mientras protegía la puerta de la montaña, anciano. Debido a su extraordinario temperamento, dejó una impresión duradera. Aimin se rió. Realmente sabes cómo hablar, pero también te conozco. Jianao del acantilado de corazones rotos, ¿verdad? Sí. Jianao asintió. Estaba un poco sorprendido. ¿Por qué esta persona se enfocaba en él? Por un momento, incluso pensó en la muerte de Dan Qingzi. Tal vez esta persona estuvo aquí para investigar eso. ¿Escuché que no estás bien tratado en la secta? Aimin preguntó. Señor, debes estar bromeando, dijo Jianao. No he sido tratado de manera diferente a las otras. Aimin sonrió ligeramente. Parece que carece de tesoros y técnicas mágicas. Mi maestro me ha proporcionado y me ha enseñado bien, dijo Jianao. ¿Es eso así? Aimin sacó un libro. Me gusta hacer tratos con personas, ofertas justas. Si puedes decirme una sola cosa, este libro, 4 extremos de otoño, será tuyo. Esta es una técnica de cuchilla, y escuché que usas una cuchilla. Jianao se sintió extraño. ¿Podría el 4 extremos de otoño ser más poderoso que cualquier movimiento de las 7 formas de la cuchilla celestial? Sin embargo, todavía fingió estar interesado y dijo, Señor, ¿qué quieres preguntar? Quiero preguntar, joven amigo, si alguna vez has visto a una persona de peces, dijo Aimin suavemente. Entonces, eso fue todo. Jianao dijo, no. No podía dudar sobre este asunto. Si se descubre, causaría grandes problemas. En ese caso, cambiemos la pregunta, dijo Aimin. Escuché que la gente de los peces agradece a la gente. Si los ayuda, recibirá su gratitud más tarde. Joven amigo, ¿qué crees que podría ser esta ficha de gratitud? El corazón de Jianao se hundió, pero mantuvo una cara tranquila. No sé. ¿Es eso así? Aimin entrecerró los ojos. Bueno, si algún día te enteras, puedes venir a buscarme. No dude en pedir cualquier cosa. Jianao le agradeció y luego se despidió y se fue. Mantuvo una velocidad constante en su espada voladora y se alejó de la otra parte. Sin embargo, sintió la mirada de Aimin por detrás. Parece que sospecha que conozco el secreto de la gente de los peces. ¿Cómo se enteró? Además de la gente de los peces y Gu Yong, nadie debería ser consciente de esto. Tal vez sea solo una suposición. Tal vez solo me sospecha. No puedo tener conflictos con él ahora. Tal vez pueda esperar por unos años más. Jianao sintió que era poco probable. Solo podía esperar para ver qué haría la otra parte a continuación. En los días siguientes, no volvió a ver a Aimin. En cambio, vio a muchas personas de la secta Blackhaven. Solo podían entrar si tuvieran una ficha. De lo contrario, serían interceptados. Todavía no era el momento de la reunión, por lo que no podían simplemente dejar que la gente de la secta Blackhaven sin restricciones. ¿Quién sabía lo que estaban haciendo? Si tuvieran una ficha, una vez que sucediera algo, no sería su responsabilidad. Siguieron el procedimiento.
Se había convertido en una rutina para los miembros de la secta Blackhaven, por lo que Jianhao y los demás decidieron tener a una persona de servicio cada día. A principios de febrero, fue el turno de Jianhao para protegerse. No hubo problemas en la mañana. Al mediodía, los otros tres estaban inmersos en su cultivo. Jianhao no prestó mucha atención y continuó observando su entorno. Después de un tiempo, llegó un grupo de personas. Eran de la secta Blackhaven. Después de la práctica habitual, Jianhao revisó sus tokens y luego pidió a alguien que los escolda. No hubo problema. Sin embargo, después de que estas personas se habían ido durante mucho tiempo, de repente una persona se apresuró. Estaba a punto de entrar en la puerta de la montaña. Jianhao lo detuvo. Amigo, por favor espera. Apareció frente a la persona. Sal del camino, dijo el hombre enojado. Jianhao no se sorprendió, pero lo miró con cuidado. El hombre llevaba el atuendo de la secta Blackhaven. Parecía como 27 o 28 años y en la etapa temprana del reino del núcleo dorado. Su cinturón era un tesoro mágico bastante bueno. A juzgar por su apariencia y vestimenta, su estatus parecía bastante decente. Debe haber sido cegado por su estatus, de lo contrario, no ignoraría las reglas de la secta de la nota celestial. Al ver que el hombre estaba decidido a irrumpir, Jianhao expandió su aura y dijo: Amigo, esta es la secta de la nota celestial. ¿Qué pasa con la secta de la nota celestial? El hombre que fue detenido no parecía complacido. Para que otras sectas ingresen, necesitan una ficha, dijo cortésmente Jianhao. ¿Qué? ¿Tienes la autoridad para revisarme? El hombre se burló. Fui invitado por uno de los maestros de tus sucursales. Tú, un guardián, ¿te atreves a detenerme? Capítulo 559, Inesperadamente asesinado traductor, Endless Fantasy Traducción Editor, Endless Fantasy Translation. Jianhao miró a la persona frente a él. No estaba seguro de qué decir. Realmente era solo un guardián. Su estado y posición no eran tan altos. Algunos de los invitados podrían causar problemas significativos si se ofenden. Pero si dejara que alguien entrara así y algo saliera mal, sería su responsabilidad. Sin embargo, si la persona realmente tuviera un fondo formidable, sería igualmente problemático detenerlos. Amigo, ¿qué rama te invitó? Jianhao preguntó cortésmente. Puedo entregarles un mensaje y hacer que vengan a recibirte. ¿Qué? ¿No me crees? El hombre lo miró con desdén. Llegué tan lejos. ¿Eso no lo demuestra todo? Pero se requiere una ficha para ingresar a esta puerta, dijo Jianhao. No quería estar involucrado, pero Fat había decidido que sería él hoy. Estas personas fueron las más difíciles. ¿No podrían simplemente mostrar sus tokens? Si no querían eso, lo menos que podían hacer era esperar hasta que llamara al discípulo de la rama que lo invitó. Pero este hombre no se movió. Él solo preguntó si Jianhao le creía o no. ¿Todos necesitan un token para entrar? Murong Jing preguntó. Si los socios de sus mayores son de otras sectas, ¿aún los detendrías porque no tienen una ficha? ¿Podrías simplemente asentir y permitirles entrar? Jianhao miró al hombre confundido. ¿Estaba aquí para demostrar su superioridad en la secta Heavenly Note? El compañero de un anciano probablemente estaría al menos al regresar a los reinos nulo o superiores. ¿Quién se atrevería a detenerlos? Si la persona frente a ellos fuera un experto en reino de ascensión inmortal, Jianhao tendría que hacer preguntas relevantes. Estaba indefenso. Incluso si solo estuviera en la etapa temprana del reino del núcleo de oro, no podía retroceder. Quizás, amigo, puedes intentar contactar a alguien dentro de la puerta. Si no es conveniente, puedes darme un nombre y te ayudaré a ponerte en contacto, dijo Jianhao cortésmente. ¿Tienes autoridad aquí? Murong Jing se burló. Jianhao permaneció en silencio. ¿Eres inflexible sobre no dejarme entrar? Murong Jing preguntó de nuevo. Jianhao solo estaba cumpliendo con su deber. Pero después de un corto tiempo, dos personas volaron desde la distancia. Uno llevaba el atuendo de la secta Blackhaven, y el otro llevaba el atuendo de la secta Heavenly Note.
Ambos eran jóvenes y muy poderosos. Ambos estaban en el reino de la ascensión del alma. El hermano Junior Murong, ¿por qué sigues afuera? Preguntó el experto en la secta Blackhaven. Quería entrar, pero desafortunadamente, alguien no tiene la intención de dejarme entrar. Murong Jing señaló a Jianao. Los otros lo miraron. En respuesta, Jianao solo pudo explicar que solo estaba pidiendo una ficha. Lo llevaré, dijo el experto en la secta Heavenly Note. Jianao no tuvo más remedio que hacerse a un lado. ¿Por qué no exiges fichas ahora? Murong Jing preguntó. Si no lo quieres, entraré. Jianao permaneció en silencio. Solo podía ver cómo se iban. Más tarde, regresó a su posición y continuó para esperar al siguiente grupo de gente. Nan Yusu y otros cercanos terminaron con su cultivo, pero no se atrevieron a hablar frente a expertos tan poderosos. Solo podían ver a Jianao ridiculizado. Por la noche, algunos de los miembros de la secta Blackhaven se reunieron. Parecían insatisfechos con los guardianes de la secta Heavenly Note. Los guardianes de la secta Heavenly Note parecen tener una gran actitud. Sí, ¿no me dejarían entrar antes? ¿Es así como tratan a los invitados? Murong Jing habló. ¿Los guardianes de la secta Heavenly Note tienen una gran reputación? No los vi hablar frente al hermano mayor Luo. ¿De cuál estás hablando? Una mujer preguntó. El que está en la etapa temprana del reino del núcleo dorado. No sé su nombre, dijo Murong Jing. Su nombre es Jianao. Lo conozco y también sé dónde vive. ¿Quieres ir y enseñarle una lección? Dijo una mujer con un topo en el ojo. ¿Cómo sabes dónde vive? Otra mujer preguntó. Olvídate de eso. ¿Deberíamos ir o no? Salgamos mañana y volvamos a ver si todavía se atreve a ser arrogante, dijo la mujer con el topo. ¿Solo enseñarle una lección? Demasiado educado. Esta es una secta demoníaca. Está bien ser un poco dramático. Más tarde, iré a aplastar su boca y dañaré severamente su cultivo. Veamos si se atreve a ser arrogante entonces, dijo Murong Jing. En el camino demoníaco, cualquiera que ofende es castigado, dijo la mujer con el topo. Otros estaban un poco preocupados. ¿Es esto realmente apropiado? Sin embargo, sus voces se ahogaron. Entonces, partamos ahora. Hermana Junior, lideré el camino, dijo Murong Jing con una sonrisa juguetona. Un grupo de personas estaba a punto de partir para limpiar el mal y defender la justicia. Pero antes de que pudieran moverse, una figura descendió de repente. Se paró frente a Murong Jing, con una velocidad de rayo, giró una cuchilla. Usó la barra de sonido demoníaca. Auge. Murong Jing ni siquiera había reaccionado todavía y ya fue asesinado por una sola huelga. Sangre salpicada. Todos los demás estaban atónitos en su lugar. Cuando finalmente reaccionaron, la persona ya había quitado el tesoro mágico de almacenamiento de Murong Jing y otros tesoros de su cuerpo. Solo entonces todos se dieron cuenta de lo que había sucedido. Comenzaron a huir. La mayoría de ellos se apresuraron hacia la residencia de su último año. La mujer con el topo estaba un poco sorprendida y estaba a punto de seguir a todos. Pero cuando trató de irse, de repente sintió que los alrededores se callaron. Ella era la única en todo el bosque. Ella sabía que estaba siendo atacada. ¿Quién está ahí? Muéstrate a ti mismo. Los alrededores se quedaron en silencio. ¿Quién crees que eres? Soy discípulo de la secta Blackhaven. Matarme definitivamente causará un conflicto entre las dos sectas. Tú. Antes de que pudiera terminar sus palabras, una larga cuchilla se extendió por su cuello. Al final, ella no sabía cómo ni por qué murió. Jianao frunció el ceño. Esta persona era un agente encubierto de la secta celestial. Originalmente, ella estaba en la secta Blackhaven, pero inesperadamente vino a la secta del sonido celestial. Entonces, estaba tratando de incitar a algunas personas a matarlo para explorar la flor de la fragancia celestial Dao. Parece que no hay muchos agentes encubiertos de la secta Santa Celestial que queda en la secta de la Nota Celestial. Para garantizar la paz en el futuro, solo pudo hacer que la otra persona renuncie a esta idea.
Después de quitarle el caldero celestial, Jianao miró el cuerpo de Murong Jing aturdido. Él no fue el que mató a esta persona. Cuando llegó, ya era demasiado tarde. Ni siquiera pudo ver a la persona que había actuado. Había llegado para enseñarle a estas personas una lección, para mostrarles que esta era una secta demoníaca, no una secta inmortal como la de ellos. Pero parecía que alguien no lo creía. La persona desconocida había usado la barra de sonido demoníaca para enmarcarlo. No esperaba que un asunto simple se volviera tan complicado. Jianao suspiró y se volvió para irse. Más tarde, escuchó un rugido. El aura se expandió. Indicó un cultivo del reino de la ascensión del alma. Jianao se sintió indefenso. En realidad no mató a la persona, y no tenía idea de quién era tan descarado. Pero esta otra persona ciertamente no actuó en su nombre. Si ese fuera el caso, ¿por qué usar la barra de sonido demoníaca? No sabía cómo se desarrollarían las cosas mañana. De vuelta en el patio, Jianao suspiró. El tesoro de almacenamiento del traidor estaba prácticamente vacío. Solo había unas 100 piedras espirituales. Si no hubiera notado la expresión sospechosa de la otra parte, se lo habría perdido. Parecía que había bastantes agentes encubiertos de la secta Blackhaven, y era posible que se enviaran deliberadamente a la secta Nota Celestial. Maestro, el pez te está buscando de nuevo. La bestia espiritual corrió sosteniendo el pez verde. Parecía que quería decir algo. Su boca se abría y cerraba. Capítulo 560. Dibujar la espada. Traductor, Endless Fantasy. Traducción. Editor, Endless Fantasy Translation. Una bestia espiritual que sostenía un pez hizo que Jianao se sintiera extraño. Sin embargo, considerando que esta bestia espiritual era un reino del espíritu primordial, parecía normal al reflexionar. Mirando el pescado verde de la boca abierta, Jianao se quedó en silencio por un momento. Quería evaluar el pez. No sabía lo que el pez verde quería decir, por lo que tendría que esperar. Después de dudar por un momento, Jianao le dijo al pescado verde, ¿tienes algo que decir? Se miraron el uno al otro por un tiempo. Maestro, ¿qué estás haciendo?, preguntó la bestia espiritual. Jianao permaneció en silencio por un momento, luego caminó hacia la orilla del río. Ven aquí. Vuelva a colocar el pez en el agua. Quizás podría hablar en el agua. Chapoteo. El pez verde fue arrojado de regreso al río. Ahora, estaba felizmente nadando y comenzó a soplar burbujas. Estas burbujas se organizaron en un patrón. Pero se dispersaron rápidamente por el agua que fluye. El pez verde, una vez alegre, parecía ansioso. Jianao agitó suavemente su mano, y el agua del río alrededor del pez verde dejó de fluir. Parecía estar solo desde el río. El pez verde comenzó a volar felizmente burbujas nuevamente. Pronto, estas burbujas formaron una oración. Benefactor, ¿qué quieres? Jianao entrecerró los ojos y cayó en un pensamiento profundo. ¿Por qué parecía que el pez pensó que estaba pidiendo una recompensa? No tuvo que preguntar por el dragón Pearl Dragon Archeanabis, el pez ya lo sabía. Entonces, ¿por qué el pez preguntó qué quería? Jianao no pudo evitar maravillarse con la inteligencia algo limitada del pez. Suspiró y transmitió su mensaje, no quería ninguna recompensa. Por ahora, él se quedaría con eso. De lo contrario, podría conducir fácilmente a malentendidos. Después de restaurar el agua del río, Jianao dejó que el pescado verde se fuera. La bestia espiritual guardó silencio por un momento. Maestro, ¿puede leer? ¿No sabes leer? Jianao preguntó. Todo el mundo sabe de mí. No tengo que molestarme, dijo la bestia espiritual. Jianao lo miró y no dijo mucho. Este era un demonio del reino del espíritu primordial, y no había razón para que aprendiera a leer. Después de atraer a algunos talismanes en el patio, Jianao se fue a la puerta de la montaña. Sin embargo, antes de irse, preguntó sobre la situación de Linzi. Lo hice ir a minería, dijo la bestia espiritual indiferentemente. ¿Minería? Jianao se sorprendió. Sí, a la cueva minera.
Hay más personas para vencerlo allí, lo que puede mejorar su capacidad para resistir las palizas, dijo la bestia espiritual. Jianao se quedó en silencio por un momento. Al final, no preguntó cómo lo envió allí. Solo lanzaría algunas tonterías sobre ser un gran demonio. Jianao deseaba poder ir a las minas también. Pero solo podría ir si su maestro o senior lo asignara. Sin embargo, si fuera allí, podría atraer la atención de Hon Yuye. Al día siguiente, Jianao estaba esperando noticias. La secta Blackhaven definitivamente no dejaría que esta importancia se deslice. Habiendo perdido a una persona importante, definitivamente encontrarían un chivo expiatorio. La gente del salón de la policía tendría que dar una explicación. De lo contrario, las cosas podrían descomponerse y fácilmente conducir a una guerra directa. La secta de la nota celestial no estaba dispuesta a participar en grandes conflictos. Sin embargo, justo cuando Dawn se estaba rompiendo, Jianao no esperó a la gente del salón de la aplicación de la ley. En cambio, se encontró con personas de la secta Blackhaven. Una espada descendió del cielo. Un hombre enojado voló sobre él. Monstruo, prepárate para morir. La luz floreció y el impulso aumentó cuando se dirigió a Jianao. Enfrentando este ataque repentino, Nanyusu y los demás estaban bastante sorprendidos. No tenían idea de por qué esta persona los estaba atacando. Jianao entendió, pero fingió confundirse. Sin embargo, incluso si estaba confundido, no podía dejar que se mate. Sonido metálico. La cuchilla de media luna salió de su vaina. Usó Soundslas demoníaco. Auge. La espada de luz atacó, y las dos fuerzas se anularon entre sí. El tremendo impacto lo hizo retirarse un poco. En este punto, finalmente tuvo una mirada clara al asaltante. Era un hombre joven. Estaba parado en el aire, con varias luces espirituales a su alrededor. Su aura era inmenso. Sus ojos estaban llenos de ira y falta de voluntad mientras mantenía su espada lista. Jianao sabía que este era un discípulo impulsivo, pero nadie lo detuvo, lo cual fue sorprendente. ¿Saun Scars de Demonic? De hecho, fuiste tú, dijo la persona con confianza. Amigo, ¿hay un malentendido entre nosotros? Jianao dijo cortésmente. ¿Malentendido? Monstruo del camino demoníaco. Hoy vengaré el hermano Junior Murong, dijo la persona. Miró a la gente detrás de él. Compañeros Junior, sígueme para someter a este monstruo. Hubo un total de 6 personas. El más débil estaba en la cima del reino del establecimiento de la fundación. Todos respondieron con una afirmativa y vinieron a respaldar a su senior. Todos desgastaron sus largas espadas, y por un momento, las 7 espadas se unieron para formar una formación de ataque. Un poderoso aura estalló. Señalaron sus espadas a Jianao. Jianao frunció el ceño. Era increíble. Eran tan impulsivos que intentarían matarlo basándose únicamente en una técnica de corte de sonido demonio que podría haber sido utilizado por cualquier persona. Realmente no se consideraban a sí mismos como extraños. Sin embargo, tal ataque no pudo ser cepillado debajo de la alfombra. El destello de espadas vino hacia él, y Jianao frunció el ceño. La barra de sonido demoníaca funcionaba a toda velocidad. La cuchilla de media luna giró y atacó. Fue constantemente obligado a retroceder, pero no causaron ningún daño sustancial. Solo podía contraatacar durante breves pausas. Los 7 ataques de espada eran de hecho formidables y casi impecables. Apenas lo dejaron con cualquier apertura. La luz de la espada y las sombras de la espada chocaron y estallaron con potencia en el aire. La gente de abajo estaba algo sorprendida. Nanyusu y los demás no se apresuraron a hacer un movimiento. Querían ver cómo se desarrollaría esto. Más importante aún, no sabían lo que había sucedido, e intervenir con precisión fácilmente podría causar problemas. Parece que Jianao estaba a punto de ser derrotado. Es muy fuerte. Incluso si es derrotado, estaría justificado, dijo Konu. 4 estaban en la etapa temprana del reino del núcleo de oro. Mucha gente se había unido para derrotar a una persona. Fue admirable por parte de Jianao.
Siempre he oído que el camino de los deseos de sangre puede ayudar con un rápido avance en el cultivo, pero tiene una base inestable. Ahora parece que fue un poco inexacto, dijo Xiakun. Sonido metálico. Había una colisión de espadas y una cuchilla en el aire. En ese momento, Jianao finalmente vio la debilidad del oponente. En lugar de retirarse, avanzó, evadió el ataque del oponente y llegó al lado del oponente. Luego balanceó su espada. La cuchilla de media luna descendió, rápida y decisivamente. Se cortó la mano del hombre sosteniendo la espada. El repentino cambio dejó al oponente asombrado. No pudieron entender lo que había sucedido. Sin embargo, la ira llenó sus ojos. Cuando estaba a punto de contrarrestar sus técnicas, la luz de la luna surgió. Un corte se rompió el cuello y la sangre brotó. Inmediatamente, una figura apareció sobre él y un pie pisó su cabeza. ¡Bam! El hombre perdió el equilibrio y cayó fuertemente al suelo. La debilidad y el dolor intenso se convirtieron en miedo y se extendieron por todo su cuerpo. Parecía que todo estaba sucediendo más allá de sus expectativas. La sangre comenzó a extenderse. Sintió que la muerte se acercaba. Capítulo 561, Invencible traductor, Endless Fantasy Traducción Editor, Endless Fantasy Translation. Jianao se movió rápidamente. En el momento de aplastar al primer oponente del reino del núcleo de oro en la etapa temprana, ya había actuado en su próximo ataque. Mientras aún mantenían la desmoronada formación de 7 espadas, Jianao usó el corte de sonido demoníaco, mejorado por los 1000 tonos demoníacos. En un abrir y cerrar de ojos, llegó frente al segundo oponente de Golden Core. Se cortó el abdomen del oponente con su espada. Con un sonido nítido, el tesoro mágico defensivo se hizo añicos. En el momento de la conmoción del oponente, la luz de la luna apareció de nuevo. Sangre salpicada en el suelo. El oponente se cubrió el cuello pero cayó con un ruido sordo. 2 oponentes del reino de Golden Core fueron derrotados consecutivamente, y la formación Seven Swords finalmente se derrumbó. Sin embargo, Jianao ya había llegado al tercer oponente de Golden Core. Justo cuando estaba a punto de defenderse, una espada larga apuñalada en su abdomen. Jianao giró y se balanceó con un arco perfecto. Una vez más, cortó el cuello del oponente y los pisoteó. En este momento, otros se habían recuperado completamente, pero era demasiado tarde. El último oponente de Golden Core intentó crear una distancia entre ellos, pero la espada larga voló y atravesó su cuerpo. En el siguiente aliento, Jianao ya estaba frente a él. La sangre llovió. Los 4 oponentes del reino del núcleo de oro resultaron gravemente heridos. Solo quedaron 3 cultivadores de reino del establecimiento de la fundación asustados. Eres un cultivador de reino del núcleo dorado. ¿Realmente vas a atacar a los cultivadores de establecimiento de la fundación de la EU? Preguntó una mujer. Un cuchillo largo se extendió por su cuello. Jianao pasó junto a ella hacia las 2 personas restantes. Estaba tranquilo y frío. En la secta demoníaca, nunca fue más débil que los oponentes del mismo nivel. Una vez que mostrara debilidad, habría muchos que querían acosarlo. Inmediatamente, Jianao derrotó a un cultivador de reino del establecimiento de la fundación, y cuando llegó al último, alguien gritó, «¡Detente!». Sin dudarlo, la espada de Jianao cortó el cuello del oponente, y luego dio un fuerte golpe con el pie. Suspiró mientras veía caer a las 7 personas. En los próximos días, puede haber más problemas. Sin embargo, estaría bien después de un tiempo, siempre y cuando no se destacara demasiado. No había mucha gente por la mañana para causar problemas. En cuanto a la secta Blackhaven, ya sea que intervinieran o no, su opinión sobre él siguió siendo la misma. La secta de nota celestial es bastante imponente, dijo un hombre con frialdad. Su voz era ruidosa. Se acercó desde lejos y finalmente aterrizó no muy lejos de Jianao. Él era Yuben Cheng. También era un verdadero discípulo de la secta Blackhaven. También estaba en la etapa tardía del reino de la ascensión del Soul. Yuben Cheng miró a Jianao como si golpeara en cualquier momento.
Otros también llegaron. Situ Jian frunció el ceño. Nunca esperó que alguien fuera tan audaz. Fue simplemente imprudente. Ren Xuang miró a Jian Ao e instintivamente le tocó el cuello. Ella recordó el pasado. Esta persona frente a ella era fría y despiadada. Era aterrador. ¿Imponente? Una voz vino de arriba. ¿No es la secta Blackhaven aún más imponente? ¿Te atreves a atacarnos en nuestra propia secta en las puertas de nuestra secta? ¿Quién te dio el derecho de ser tan descarado? Bai Yi aterrizó frente a Jian Ao y se enfrentó a Yu Bencheng. Yu Bencheng resopló. El discípulo de tu secta mató a nuestros compañeros discípulos. Queremos justicia. ¿Qué tiene de malo eso? Bai Yi se volvió hacia Jian Ao y le preguntó, hermano Junior, ¿mataste a los discípulos de la secta Blackhaven? No. Jian Ao sacudió la cabeza. ¿Escuchar eso? Bai Yi miró a Yu Bencheng. Entonces, si él dice que no lo hizo, ¿no lo hizo? Alguien preguntó. ¿Y si dices al azar que lo hizo, se supone que debo creerte? Bai Yi preguntó. ¿Qué pasa con los cuerpos en el suelo? Alguien preguntó. Él masacró a nuestros compañeros discípulos. ¿Estos? Bai Yi se acercó a un cultivador de reino del núcleo de oro, que respiraba débilmente. Extendió su mano, reunió su técnica y luego lo golpeó. Auge. El hombre del reino del núcleo de oro fue asesinado en el acto. Bai Yi miró con calma a la persona que había hablado. Tienes razón. Está muerto. Todos estaban aturdidos. ¿Te atreves? Yu Bencheng estaba furioso y su reino de ascensión del alma estalló. Auge. Bai Yi dio un paso adelante. Los dos se combinaron uniformemente. Ninguno retrocedió. ¿Es así como la secta de la nota celestial maneja las cosas? ¿Al matar despiadadamente a sus invitados? Yu Bencheng dijo furiosamente. ¿Matando despiadadamente a todos? Bai Yi se burló. ¿No es eso lo que hizo tu gente? Solo estamos siguiendo tu ejemplo. Además, somos diferentes de ti. Hoy, mi maestro no está aquí, pero tengo derecho a representar a los discípulos del Salón de la Aplicación de la Ley. ¿Qué pasa contigo? ¿Puedes representar a toda la secta de Blackhaven? Tú. En este momento, Liu Xingchen llegó al aire. Perdón por la perturbación. Fue acompañado por un grupo de los discípulos del Salón de la Aplicación de la Ley. Cada uno estaba en el reino de la ascensión del alma. Incluso había alguien en la cima del reino de la ascensión del alma. Por favor, venga con nosotros para una investigación. Si te resistes, lo consideraremos como una rebelión contra nuestra secta o una amenaza para la secta, y existe la posibilidad de ser ejecutado en el acto, dijo Liu Xingchen mientras su grupo rodeaba a todos los discípulos presentes, ya sea de la secta Blackhaven o la secta celestial. El Salón de la Ley no debía ser perseguido. Bai Yi se retractó de su aura. Claramente, sabía que no debería provocar la sala de aplicación de la ley. En este momento, el discípulo de la secta Blackhaven que había hablado anteriormente cubrió su boca. Parecía asustada. Nunca esperó que la secta Heavenly Note recurra a matar solo porque había hecho algunas preguntas lógicas. Este comportamiento retorcido y cruel la dejó aterrorizada y asombrada. Ren Xuang tenía la cara pálida. Jian Ao también estaba rodeado de personas. Estaba sorprendido. Al principio, pensó que sería el discípulo del hall de la aplicación de la ley quien vendría por el primero, pero inesperadamente, fue el hermano mayor Bai Yi quien había acudido en su ayuda. Incluso había matado a un discípulo de la secta Blackhaven. Los discípulos de la secta Blackhaven ahora entendieron cómo era realmente una secta demoníaca. Bai Yi podría haberse ido y afirmó que esto no tenía nada que ver con él, pero se quedó. Él era algo más. Nunca tuvo la intención de dejar que otros caminaran sobre él. Siempre había sido así. Siempre tenía la intención de hacer que sus oponentes sufrieran. Este tipo de personas eran los más peligrosos de ofender. En el futuro, necesitaba tratar al hermano mayor Bai Yi aún más respetuosamente. No mucho después de ser llevado a la sala de aplicación de la ley, la puerta celular de Jian Ao se abrió. Liu Xingchen le dijo que se fuera. Antes de irse,
Pidió ver al hermano mayor Bai Yi porque quería preguntar algo. Sin embargo, la respuesta de Liu Xingchen lo hizo sentir extraña. No hay problema, pero el hermano mayor Bai Yi solo necesita estar en confinamiento solitario por un tiempo. Parece entrar allí con bastante frecuencia, dijo Liu Xingchen. Jianao se sintió perplejo. ¿El hermano mayor Bai Yi era un habitual de confinamiento solitario? ¿Qué pasa con la secta Blackhaven? Jianao preguntó. Eso es más complicado. Necesitamos investigarlos más a fondo, dijo Liu Xingchen. Jianao no estaba preocupado por ellos. No había matado a Murong Jing, pero tenía curiosidad por saber quién lo hizo. Hubo demasiados casos de corte de sonido demoníaco. Era imposible especular. Cuando voló de regreso a su espada voladora, una persona apareció frente a él de repente. Era el hombre de mediana edad de antes. Era Aimin. Capítulo 562. El conflicto entre la secta de la nota celestial y los poderes en el extranjero. Traductor, Endless Fantasy Traducción Editor, Endless Fantasy Translation. Jianao sabía que Aimin estaba aquí para encontrarlo. Simplemente no entendía por qué Aimin estaba tan interesado. Decidió evaluar a Aimin. Una vez que se acercó, eligió evaluar la situación. La primera vez podría ignorarse, pero la segunda vez indicó que lo estaban viendo, especialmente cuando había matado a alguien de la secta Blackhaven. Nadie estaba dispuesto a acercarse a él. Nadie estaba seguro de cuán lejos se extendería la ira de la secta Blackhaven. Si esta persona se le acercó, tenía un motivo oculto. Aimin, uno de los avatares espirituales del Feng Hua de la gran secta de 1000 dioses. Está en la etapa inicial del regreso al reino nulo y se ha infiltrado en la secta de la nota celestial para encontrar a alguien con quien cooperar y encontrar la razón de Dan Qingzi. Él ha estado prestando mucha atención a usted recientemente y se supone que obtenga los secrets de las personas de los peces de las personas. Peligro, pero su crueldad, decisión y fuerza superaron sus expectativas ahora, quiere cambiar de opinión y jugar con usted. Mirando los comentarios divinos, Jianao frunció el fruncido de sus cejas. ¿Pensó en aprovechar la situación y ponerme en peligro? Jianao no entendió del todo. ¿Qué había hecho Aimin para ponerlo en peligro? Lo único que podía pensar era en la persona que mató a Murong Jing. Pero no estaba seguro. De todos modos, la otra parte había cambiado de opinión, por lo que no había necesidad de preocuparse de que él intentara arruinar la vida de Jianao. Mayor. Jianao se inclinó respetuosamente. Joven amigo, acabas de salir del salón de la aplicación de la ley. Parece que no hay problemas, dijo Aimin con una sonrisa. Sí. Fui acusado injustamente, y el salón de la aplicación de la ley prometió investigar y aclarar las cosas, dijo Jianao. No mencionó que la sala de aplicación de la ley no se atrevió a detenerlo por más tiempo debido a sus grandes méritos. Tal vez este anciano recién unido no entendió la situación en el celestial nota secta. Tener altos méritos conllevó muchos privilegios en la secta. Incluso el poderoso salón de la policía no pudo detenerlo fácilmente. Joven amigo, ¿te metiste en problemas con la gente de la secta Blackhaven? Aimin preguntó. No. Jianao sacudió la cabeza. Está bien. Realmente tampoco me gustan. Son tan estrechos, dijo Aimin con una sonrisa. Los has ofendido e imagino que enfrentarás represalias. Afortunadamente, puedo escoltarte por ahora. No importa cuán poderosos sean, no se atreverían a tomar medidas. Jianao fingió sorprenderse. No me atrevería a molestar a un anciano para esto. Ningún problema. Aimin saludó su mano con una sonrisa. Es solo un pequeño favor. Admiro a cualquiera lo suficientemente atrevido como para actuar contra la secta Blackhaven. No necesitas preocuparte por eso. Jianao declinó varias veces, pero al final, tuvo que estar de acuerdo. Entonces, Aimin lo escoltó de regreso a la puerta de la montaña. No fue todo el camino. De esta manera, no habría ningún malentendido. Jianao también dio un suspiro de alivio. Como había dicho Aimin, solo lo estaba escoltando.
En la superficie, parecía que la otra parte era sincera. Sin embargo, Jianao sabía que esto era solo el comienzo de su próximo plan, y habría mucho más por venir. Los otros miraron a Jianao cuando regresó. Asumieron que Jianao definitivamente perdería, e incluso en la derrota, habría ganado algo de gloria. Pero nunca esperaron que Jianao, que claramente estaba a punto de perder, contraataque. Se abrió paso. Fácilmente giró la mesa. Este nivel de fuerza superó con creces los del mismo nivel. Ver la habilidad de Junior Broter con una cuchilla realmente amplió mis horizontes, dijo Xiakun. Sonaba reacio, pero su elogio era genuino. De hecho, realmente había ampliado sus horizontes. Esas huelgas fueron notables. Konu y otros también intervinieron. Tenían una comprensión completamente nueva de la decisión y la fuerza de Jianao. Sin embargo, una vez habían dudado de si Blood Witch Path podría ser tan poderoso. Si Blood Witch Path fuera tan poderoso, ¿quién no lo cultivaría? ¿Era él el único que había tomado el camino correcto del camino de los deseos de sangre? Con respecto a los elogios de sus mayores, Jianao solo pudo decir que era solo suerte. Pero sintió que estos tres estaban más entusiasmados que antes. Fue por su fuerza. Esto tuvo efectos positivos y negativos. Lo positivo fue que algunas personas lo respetarían, pero lo negativo fue que algunos querrían suprimirlo. Afortunadamente, actualmente estaba protegiendo la puerta de montaña, por lo que aquellos que querían reprimirlo no actuarían tan imprudentemente. A medida que pasaba el tiempo, menos personas se preocupaban por él. En los días siguientes, llegaron muchas personas de la secta Blackhaven. Además, eran muy fuertes. Eran fuertes hasta el punto en que Jianao no podía ver a través de su reino de cultivo. No se suponía que estas personas iban a venir ahora. Su llegada temprana se debió principalmente a los incidentes recientes. Cuando estas personas entraron en la puerta de la montaña, la mayoría de ellos lo miraron. Algunos lo estaban dañando, mientras que otros tenían malas intenciones. Unos 100 km con una intención muraller. Jianao sabía que sería difícil reconciliarse con la secta Blackhaven. Con la gente de la secta Blackhaven, finalmente hubo una resolución con respecto al asesinato de Murong Jin. Después de una investigación en profundidad realizada por el Salón de la Aplicación de la Ley, se encontraron rastros que conducen al extranjero. Se podría decir que las personas del extranjero se vengaron de la secta Blackhaven debido a su resentimiento previo. En cuanto a la otra mujer inmortal que fue asesinada, la Sala de Aplicación de la Ley también realizó una investigación y finalmente descubrió que era el trabajo de los Saint Bandits. Debido a que el plan de los Saint Bandits fue interrumpido por la secta Heavenly Note, ahora habían llegado a sabotear la comunicación entre la secta Blackhaven y la secta Heavenly Note. Ese día, los superiores de la secta de la Nota Celestial expresaron su ira. Dijeron que estaban en desacuerdo con el extranjero y los Saint Bandits. Prometieron matarlos si los encontraron. Buscaron venganza por sus compañeros cultivadores en la secta Blackhaven. Jianao no pudo evitar admirar la secta de la Nota Celestial. Cuando el rey celestial Budon estaba allí, afirmaron estar en desacuerdo con la secta Blackhaven. Y ahora, poco después de que se fueron, se declararon en desacuerdo con la secta Blackhaven y el extranjero. En cuanto a los Saint Bandits, solo fueron arrojados a la mezcla. Después de todo, estaban en desacuerdo. Esta era solo la situación general, y otros asuntos debían abordarse. Por ejemplo, su situación con el hermano mayor Bai Yi. Para la estabilidad de las dos sectas, algunas personas tendrían que ser sacrificadas. Y él estaba obligado a ser uno de ellos. Simplemente no sabía cómo lo manejaría la secta. Pensó que no sería demasiado severo. Si lo castigaran, hacerle trabajar en las minas sería una gran opción. Por la tarde, Liu Xingchen lo conoció con dos personas. Hermano Junior Jian, necesitamos tu cooperación con algo. Hermano mayor Liu, por favor dime qué puedo hacer, dijo Jianao cortésmente. Necesitamos visitar su casa, ¿sería conveniente ahora? Liu Xingchen preguntó. Jianao miró a las tres personas. Hermano Junior Jian, si tienes algo que atender, por favor continúe.
Estaremos bien aquí por un tiempo, dijo Nan Yusu. Jianao asintió y les agradeció. Luego siguió a Liu Xingchen y se fue. ¿Cómo crees que el salón de la policía manejará esto? Preguntó Nan Yusu curiosamente mientras los veía irse. Xiakun y Konu miraron a Nan Yusu pero no dijeron nada. Sintieron que esta persona lo estaba haciendo a propósito. Un miembro del salón de la aplicación de la ley preguntaba cómo el discípulo de su rama manejaría la situación con Jianao. Cuando finalmente le dio la cuenta de él, Nan Yusu sonrió torpemente. No tengo información precisa, pero he oído que el hermano Junior Jian será castigado. De lo contrario, sería difícil justificar las cosas a la secta Blackhaven. Pase lo que pase, los superiores no quieren causar problemas con la secta Blackhaven. Konu y Xiakun también entendieron. En este momento, la secta necesitaba estabilidad y no era necesario antagonizar la secta Blackhaven. Está sintonizando el canal de YouTube Amor y Honor. No olvides suscribirte y unirte a nosotros en este viaje para descubrir las historias más cautivadoras.